1. ¿Qué son los derechos humanos? Son fundamentales para la protección y promoción de tu dignidad. 2. ¿Qué significa la vulneración de los derechos humanos? Es una violación de los derechos básicos reconocidos a todas las personas. 3. ¿Cómo se manifiesta la vulneración de los derechos humanos? Se manifiesta de diferentes formas, ya que pueden atentar contra cualquiera de los derechos. 4. ¿Cuáles son las causas de la vulneración de los derechos humanos? La falta de voluntad política, entendiéndose por ello que al gobierno le interesa un pepino, respetar y proteger los derechos de los ciudadanos. 5. ¿Qué hechos hacen que estas causas de la vulneración de los derechos humanos empeoren? Hechos como la corrupción o la impunidad de los delitos, inestabilidad política y socioeconómica, pobreza y la desigualdad, que genera una grave vulneración de derechos. 6. ¿Cuáles son las consecuencias de la vulneración de los derechos humanos? Son terribles tanto para las personas afectadas como para la sociedad. 7. ¿Cómo afecta a quien sufre la vulneración de sus derechos humanos? Claramente, nos coloca en una situación de desventaja a la hora de ejercer nuestros derechos y libertades. 8. Cuando nos encontramos en una situación de vulnerabilidad social, a consecuencia de la vulneración de nuestros derechos humanos reconocidos por la Constitución. A. Cuando estamos más expuestos de que nuestros derechos sean vulnerados, cuando aquellos que por ley están obligados a protegernos, nos referimos a las autoridades, son quienes lejos de cumplir con su deber, les importa un pepino, y más por el contrario ilegalmente tratan de agraviarnos aprovechándose de nuestro estado de vulnerabilidad. En consecuencia, dichas violaciones de los derechos humanos, al ser respaldadas ilegalmente por dichas autoridades, también son cometidas por personas que actúan en ejercicio de sus funciones, lejos de ampararnos. B. Causando sufrimiento físico y psicológico. C. Asimismo, marginación social. D. A nivel social, la vulneración de los derechos humanos contribuye a la desconfianza en las instituciones, la inestabilidad política, el debilitamiento del Estado de Derecho y la perpetuación de ciclos de violencia y pobreza. Entre otros. 8. Hoy día vamos a dar ejemplos de casos prácticos, en el que nos encontramos en situaciones reales de vulneración de derechos humanos, a través de los cuales van a entender mucho mejor cómo se vulneran los derechos humanos. Caso 1. ¿Qué es violencia de género? La violencia que se ejerce contra las mujeres es, claramente, una de las formas más comunes de vulneración de los derechos humanos. Existe una falta de protección hacia las mujeres, una impunidad de los agresores y una importante discriminación de género que contribuyen a perpetuar esta grave violación de los derechos fundamentales, tales como. Caso 2. Discriminación hacia la mujer por no tener hijos. Hay una forma silenciosa de exclusión, la que sufre la mujer que no es madre. Se la juzga, se la señala, se la considera incompleta, y se le niegan sus derechos fundamentales más básicos, a los que todo ser humano tiene derecho, así como también sus derechos económicos y patrimoniales. Pero la maternidad no define la valía de una mujer. Cada mujer es completa por sí misma, con o sin hijos. Su dignidad no se negocia. No tener hijos no te hace menos mujer, te hace libre de decidir. 2,1. Marco legal y derechos protegidos. La CEDAW, la Declaración Universal y los tratados internacionales reconocen su igualdad. Los Estados deben garantizar que ninguna mujer pierda derechos por su elección o condición. La justicia no puede ser un privilegio, debe ser un derecho real y accesible. Proteger a las mujeres es proteger la democracia. La ley sin empatía es letra muerta, la igualdad necesita humanidad. 2,2. No es justificable discriminar o arrebatar derechos a una mujer por no poder tener hijos. La discriminación por infertilidad o por no tener hijos es ilegal y va en contra de los derechos humanos, que incluyen el derecho a la autonomía reproductiva y a no ser discriminado. Las leyes contra la discriminación protegen contra el trato desfavorable basado en el embarazo o la maternidad, y esto también se aplica a la falta de capacidad reproductiva. 2,3. Conclusión. La discriminación basada en la capacidad reproductiva viola los derechos humanos fundamentales. Caso 3. Si un notario miente, ¿qué principios se violan? Se violan principios fundamentales de su función, como la 3,1. Veracidad, que exige a dar fe de hechos y b. Actos ciertos y verdaderos, y el c. Secreto profesional, si la mentira implica la revelación de información confidencial. Adicionalmente, cometen 3,2. Falsedad documental o falsedad ideológica y debería ser sancionado según el Código Penal, ya que la función notarial está ligada a la fe pública, porque, claramente constituye un delito penal con penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer la función pública,
Principios violados. 1. Principio de veracidad. Este es el principio más directamente violado, ya que obliga al notario a dar fe de lo que es cierto y verdadero, así como a no inventar ni alterar hechos o documentos. 2. Principio de inmediación. Un aspecto del principio de veracidad es que el notario debe tener contacto directo con las personas y los hechos que está instrumentando, lo que implica un conocimiento directo y cierto de la verdad. 3. Principio de imparcialidad. La mentira es vista como un acto que rompe la imparcialidad del notario, quien debe actuar de manera neutral y no favorecer a una parte en detrimento de otra de manera deshonesta. Normas violadas y posibles consecuencias. 1. Falsedad documental, falsedad ideológica. La acción de mentir por parte de un notario configura un delito de falsedad documental o falsedad ideológica, especialmente si se miente en un documento público que autoriza, ya que la mentira estaría alterando la verdad de un acto. Código Penal. La mentira del notario constituye un delito penal con penas de prisión, multas y la inhabilitación para ejercer la función pública. Deontología notarial. El Código de Ética Notarial también contempla el deber de la honestidad, la diligencia y la veracidad. La mentira claramente viola estos principios deontológicos, lo cual al infringirla debiera ser sancionado por el Colegio de Notarios, según lo indica la ley, pero evidentemente en la realidad, esto es un saludo a la bandera, por el tráfico de influencias. Caso 4. La cosa juzgada fraudulenta. 1. ¿Qué es la cosa juzgada fraudulenta? Es la pretensión procesal que busca invalidar una sentencia firme, con autoridad de cosa juzgada, que fue producto de un fraude o colusión entre las partes, el juez o ambos. El fraude debe ser un vicio sustancial, es decir, importante, que afecte el debido proceso y la verdadera voluntad del ordenamiento jurídico, no un simple error del juez. Caso 5. ¿Qué es el tráfico de influencias? Es un delito que consiste en usar una posición de poder o influencia, real o simulada, para obtener un beneficio indebido para uno mismo o para un tercero a través de la manipulación de un funcionario público. Implica un intercambio de favores, donde se ofrece influencia a cambio de una dádiva o promesa, y se puede cometer tanto por un particular como por un funcionario público. Tráfico de influencias real o simulado. Real. Cuando la influencia que se alega es genuina. Características principales. Uso de influencia. Se abusa de una posición de poder para influir en decisiones de autoridades o funcionarios públicos, ya sea a través de una relación jerárquica, personal o simplemente pretendiendo tenerla. Obtención de beneficio. El objetivo es obtener una resolución o beneficio favorable, ya sea económico o de otra índole, para el infractor o para otra persona. Tráfico de influencias. Real. Cuando la influencia que se alega es genuina. Simulado. Cuando la influencia es inexistente, pero se hace creer que existe. Delito de corrupción. Se considera una forma de corrupción que afecta la transparencia y equidad en la administración pública. No requiere resultado. El delito se consuma con el acto de influir o de ofrecer la influencia, independientemente de si se consigue el resultado deseado. Sin embargo, obtener el beneficio puede agravar la pena. Tipos de pena. Las penas suelen incluir privación de libertad e inhabilitación. Ejemplos. Un abogado que se ofrece a un cliente para arreglar un caso judicial a cambio de dinero, alegando tener contactos o una relación con el juez. Un abogado notario, expadre de la patria, de corte machista y discriminador, en la convicción errada de que su notaria es la proyección de su despacho congresal, y que en base a sus falacias, mediante el tráfico de influencias y la obstrucción a la justicia, entre otras conductas siempre al margen de la ley, ofrece a su cliente para realizar el robo del siglo XXI, en desmedro de una mujer que, por no tener hijos, debe ser despojada de todo derecho, claro como actúa con total impunidad, blindado por su organización criminal que dicho individuo lidera, siendo su mano derecha su cuñadísimo hermano de su esposa, con quien comete sus fechorías, e incluso a quien le delega sus funciones notariales. ¿Con qué título lo hará? Sera Q en su despacho notarial ha sacado una norma especialísima solo para sus fueros notariales. Hasta el colegio de notarios de esa parte del departamento lo maneja como si fuera su chacra, o su partido político, puesto que él selecciona quienes entran a dicha función, así como solo ingresan sus parientes, amiguis, pupilos y protegidos, colocados en puntos claves de la justicia, entre otros copamientos del aparato estatal, en los que tiene pleno dominio, para cometer sus fechorías con total impunidad. Cualquier denuncia que se interponga contra dicho individuo nefasto y contra su organización criminal no prosperará.
Más bien por el contrario arma toda una estrategia criminal, valga la redundancia, con su organización criminal para limpiarse y mantenerse impune, más por el contrario tratando de desprestigiar a sus víctimas. Un funcionario público que, para obtener blindar a su hermanísimo de todas fechorías, usa el poder que ostenta, en detrimento de las víctimas de su hermanísimo, convirtiéndose en cómplice. Un asistente de fiscal que, conociendo al fiscal, o el mismo fiscal, ofrece ayuda a un imputado en un caso judicial, mencionando su cercanía para supuestamente influir en la resolución. Entre otros. Caso 6. ¿Qué es el delito de prevaricato? Es un delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 408 del Código Penal. El delito especial, por cuanto requiere una especial cualificación en el sujeto activo, tiene que ser juez o fiscal, el cual sanciona al juez o fiscal que dicta resolución o emite dictamen, arbitraria e injusta a sabiendas de que va en contra de la ley, y se configura cuando el funcionario actúa de forma deliberada e ilegal en el ejercicio de sus funciones o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, con pena privativa de libertad. Asimismo, es necesario que el autor actúe con conocimiento de la ilegalidad de su acción, es decir, con dolo, y puede implicar el uso y se configura cuando el funcionario actúa de forma deliberada e ilegal en el ejercicio de sus funciones, atentando contra los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso. 6,1. 2 son los tipos de prevaricato que reconocidos por la doctrina. Prevaricato de derecho. Se produce cuando la resolución es contraria a la ley, o se apoya en leyes supuestas o derogadas. Prevaricato de hechos. Ocurre cuando se dictan resoluciones basadas en hechos falsos o inexistentes, que no se encuentran en el expediente. Prevaricato fiscal. Específico para fiscales, ocurre cuando emiten un dictamen o resolución manifiestamente contrario a la ley. 6,2. Características principales del prevaricato. Sujeto activo. Debe ser cometido por un servidor público con competencias específicas, como un juez o un fiscal. Elemento subjetivo, dolo, requiere la voluntad consciente de la ilegalidad. El autor debe saber que está actuando en contra de la ley. Conducta típica. Consiste en dictar una resolución manifiestamente injusta y arbitraria. Esto puede incluir, dictar una resolución contraria a la ley, invocar hechos falsos que no constan en el expediente, apoyarse en leyes supuestas o derogadas, negarse a juzgar bajo pretextos de oscuridad o insuficiencia de la ley. Bien jurídico protegido. La correcta administración de justicia y la confianza pública en el sistema judicial. Diferencia con otras faltas. No se trata de un simple error o una mala interpretación. La prevaricación implica una ilegalidad flagrante y una decisión irracional e insostenible. Caso 7. ¿Qué es un Estado de Derecho? Es aquel en el que se respeta la Constitución política y las leyes que de ella emanan, con la finalidad de mantener la paz social. Siendo primordial el correcto desempeño en sus funciones, de los magistrados, jueces y fiscales, debiendo aplicar la ley, en las resoluciones que emiten, al caso concreto y fundando sus decisiones en las pruebas reales, no en falacias, a efectos de cautelar la correcta administración de justicia. Caso contrario, el daño que efectúan al Estado, a las partes y la sociedad es enorme, generando incertidumbre jurídica y el desprestigio de la entidad a la que representan. Caso 8. ¿Por qué la libertad de tránsito es un derecho protegido? Porque el derecho al libre tránsito se considera un derecho humano fundamental, motivo por el cual su protección es de primer orden.